Bueno, niños y niñas, ya llegamos a nuestra última guía del segundo trimestre. Ya es una guía bastante sencilla. Ya la parte de trigonometría de las funciones en términos de gráficas hemos avanzado bastante. Ahora nos tenemos que enfocar a un poco de estadística, pero ya una estadística un poco más de formulación. En eso consiste nuestra última guía. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estamos aquí pasando las páginas de nuestro módulo. Creo que no tiene ningún inconveniente ya este módulo. Ya estamos en la parte final, la recta final del segundo periodo o del segundo trimestre y nos aproximamos al tercer trimestre. Bien, ¿en qué consiste la guía 5 del módulo 2? Entonces, análisis estadístico. Todas estas cosas ya las hemos visto, sino que vamos a formalizar un poco lo que son los términos estadísticos y los análisis estadísticos. ¿Para qué sirve eso? Ya les voy a hablar muy simplemente de los términos que vamos a utilizar, los que ustedes ya más o menos conocen. Vamos a hablar de la media aritmética, la que estoy señalando acá, la primera parte. Usted tiene que leer muy bien esta lectura, que es la media aritmética. También vamos a hablar sobre las medidas de dispersión un poco. Y sobre esas medidas de dispersión vamos a hablar de la varianza, la moda, la desviación estándar y la regresión modelada, pero vamos poco a poco y vamos a hablar también del tamaño de la muestra y cómo se toman estas muestras. Básicamente lo fundamental, entonces, para tener en cuenta. ¿Qué se debe tener en cuenta para este análisis de datos estadísticos? Por ejemplo, generalmente uno dice saquemos el promedio del sueldo de dos personas. Entonces, por ejemplo, a eso se le conoce con nombre de media aritmética. Por ejemplo, yo puedo que una persona gane 1.200.000 trabajando 30 días y la otra persona gane 200.000 pesos trabajando nomás 2 días a la semana. Entonces, uno dice, saquemos el promedio del sueldo. Entonces, uno suma 1.200.000 más 200 da 1.400.000 y como son dos personas, pues lo divido en dos y eso me da 700.000 pesos cada persona. Entonces, si una persona, si alguien no hace el análisis bien, dice, no, pues cada persona gana 700.000 pesos. Entonces, uno dice, y eso no es tan cierto, porque una persona gana 200.000 y la otra gana 1.200.000. Entonces, todas esas cosas es lo que toca analizar en los términos y en los análisis estadísticos. Por eso es que a veces nos venden que en Colombia el promedio de sueldo es de 1.200.000 pesos o 1.400.000 pesos. Eso es una cifra, pero no significa que esa cifra sea real. Para eso se hacen los análisis estadísticos. Una cosa es el promedio, que es lo que se va a ver aquí, ¿sí? Y es conocido también con el nombre de la media aritmética. Entonces, observen, aquí empezamos ya hablando de esto. Ahí hay un símbolo nuevo, ¿sí? Pues ese símbolo ya lo hemos visto también en algunos otros cursos. Voy a señalarlo. Este símbolo, ¿sí? Este símbolo generalmente significa que es una sumatoria. Entonces, la letra griega sigma es una sumatoria de lo que me entregan. Si me entregan, por ejemplo, haga la sumatoria de 7 y 5, haga la suma de 7 y 5, sino que ya se escribe en términos de sumatoria. Entonces, ese es el símbolo que ya lo genera la fórmula de la media aritmética, que es la fórmula la que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, básicamente, en eso consiste todas estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, aquí dice, los pesos de 6 amigos son 84, 91, 72, 67, 87, 78. Hallar el peso medio, el promedio, es decir, cuánto pesan estos 6 amigos. Entonces, uno suma todos los pesos y lo divide en 6 porque son 6 personas. Entonces, el promedio de peso son 80 kilogramos. Pero eso no significa que cada uno pese 8 kilogramos, sino es el promedio de la suma de esos, la suma de las 6 personas con sus respectivos pesos. ¿Listo? Esta es una fórmula para sacar promedios. Entonces, para tener en cuenta, el promedio es una cifra, más no significa que la puedo proyectar a toda una población. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es la varianza? La varianza hace una distribución diferente. Obviamente calcula algunos términos especializados y se nota de la siguiente manera. Esta es la fórmula general de la varianza. No se asusten con estas fórmulas, esto es más notación que realidad en términos visuales. Pero observen, entonces, ¿cómo se calcula la varianza generalmente?
uno lo que hace es, por ejemplo, dice calcular la varianza de distribución de estos números, 12, 6, 7, 13, 15, 10, 8 y 5. Lo que primero toca sacar es el promedio. Entonces, sumo, aplico la primera fórmula, la que estoy señalando acá, la primera fórmula, sumo todo y lo divido en 8. ¿Por qué lo divido en 8? Pues cuento los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 números, terminando hasta el 5. ¿Listo? Y eso me da como resultado, 76 dividido en 8 me da 9.5. ¿Listo? Ese es el promedio. ¿Listo? Todavía no hemos calculado la varianza. Entonces después aplico la fórmula de la varianza. ¿Listo? Entonces aplico la fórmula de la varianza. Uy, me fui de página acá, perdón. Y obtengo esta parte, 9.5, lo coloco siempre acá. Observen que es siempre restar lo mismo. El promedio sería 12 menos 9.5 y el resultado lo elevo al cuadrado, 6 menos 9.5, o sea, este 6, y lo elevo al cuadrado, este 7 menos 9.5, o sea, este resultado, y lo elevo al cuadrado, este 3 menos. Y sumo todos estos resultados. Igual termino con el 10, ¿listo? Porque 10 y luego tiene 18, bueno, hago toda esa suma, y después el resultado de la suma de arriba y lo divido sobre 8 y da 23,75. Una recomendación, aquí es mejor utilizar calculadora porque es una suma bastante grande, ¿sí? Hay que sumar todos estos números primero, ¿listo? Hallo el promedio o la media aritmética, como usted quiera llamarla, ¿listo? Y después tengo que con esa media aritmética calcular la varianza, es decir, 12 menos 9.5 elevado al cuadrado del primer término. Entonces aquí señalémoslo para que no se les olvide. Listo, este es 12. Luego este es el 6. Luego viene el 7. ¿Listo? Luego viene, tiene que venir el más el 3. Y aquí está el 3, mírenlo, ahí está el 3. Luego viene el 15. Luego viene el 10. Luego viene el 18, mira que está bien lejos. Luego viene el 18. Y por último terminamos con el 5. ¿Listo? Eso en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces usted hace toda esa sumatoria, todas esas operaciones las hace en la parte del numerador y la divide sobre 8 y le da 23,75. ¿Listo? Y con eso ya tenemos lo que se llama la varianza en términos de fórmula y tengo un resultado. Tengo la varianza, entonces ya puedo hallar la media y la varianza y no tengo ningún inconveniente. Ahora, ¿qué más hago? Ahora también puedo calcular la moda. La moda es lo más sencillo que hay. Ustedes le entregan una cantidad de números o una cantidad de situaciones y es la que más se repite, el valor que más se repite. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2, 2, 5, 6, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la moda? Entonces, el número que más se repite, ¿listo? El número más repetido, mira, aquí está. El número que más se repite es el 5. Entonces aquí está 5, se repite 2 veces, el 2 se repite 2 veces, el 3 se repite 2 veces, el 4 se repite 5 veces y el 5 se repite 6 veces. Mire, 6 veces, usted puede contarlo. Entonces aquí está 1, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 2, aquí está 3 veces, aquí está 4 veces, aquí está 5 veces y aquí está 6 veces. Entonces el valor de la moda es ese. ¿Listo? Y listo, ya tengo la desviación, perdón, ya tengo la moda y listo, no tiene ningún inconveniente. Es mirar esto y leerlo y ya con esto lo podemos sacar. Y finalmente hay algo que se llama la desviación estándar. La desviación estándar es una fórmula fundamental. Por ejemplo, lo voy a relacionar también con los sueldos. Hay 3 personas, una gana 5 millones, la otra gana 3 millones y la otra gana 2 millones de pesos. ¿Listo? Yo saco el promedio. Entonces, el promedio me da algo. ¿Listo? O saco la media. ¿Listo? Y sobre esa media aplico esta fórmula. Es decir, aplico la fórmula de la varianza, pero le saco la raíz cuadrada. ¿Qué significa la desviación estándar?
La desviación estándar lo que me está indicando es la diferencia, ¿sí?, en términos estadísticos de sueldos de las personas. Por ejemplo, en Colombia las diferencias de los sueldos de las personas es muy alta. Por ejemplo, usted puede ver una persona que gana menos de un salario mínimo y muchas personas, ¿sí?, ganan 10 veces ese salario mínimo. Entonces, en Colombia existe una desviación estándar en los sueldos demasiado alta. Cuando ustedes presenten las pruebas de estado, ustedes dicen, la desviación estándar fue muy grande con referente a mi promedio, es decir, mi promedio está muy por debajo de la desviación estándar. La desviación estándar tiene que ser muy pequeña para que sea todo parejo, es decir, o todos estamos ganando más o menos un promedio de sueldo igual, ¿sí?, o todos estamos en los mismos puntajes del examen de estado. Eso es lo que me hace la desviación estándar y eso es fundamental para la interpretación de los resultados estadísticos, chicos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, todas estas cosas son muy importantes para hacer el análisis cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de contratación, cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de análisis de lo que compran, de lo que venden, y esto me da el cambio y se pueden hacer proyecciones a futuro, a corto y a mediano plazo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y con esto, con esta explicación, usted ya puede solucionar completamente la guía. ¿Listo? Toda esta guía ya la puede solucionar. Es muy simple. Es analizar lo que está acá, los ejemplos, y aquí algunos análisis estadísticos a nivel de gráficas, y solamente es mirar. Y yo les dejé algunos parámetros para que ustedes puedan hacer cada uno de estos puntos. Yo creo que esta guía de estadística es más enfocada hacia la parte clásica de la estadística común, la que usted debe saber hasta este nivel, porque pues de aquí en adelante vamos a hacer una parte de matemática financiera en el último trimestre, y cuando lleguemos a 11 vamos a hacer algo de probabilidades, que es una estadística un poco más avanzada, que es la parte de probabilidades, que puede suceder en situaciones muy específicas. ¿Listo? Niños, con esto terminamos, niños y niñas, con esto terminamos nuestro módulo número 2. Espero que ya por esta época todo ya esté terminado y les vaya muy bien en este periodo académico. Muchas gracias a todos y a todas y nos veremos en el siguiente módulo.